están conectados para recibir esta conferencia acerca de la palabra de Dios. Y vamos a terminar la conferencia anterior titulada Un mundo en el abismo. Esta es la segunda parte. Les recomiendo que consigan la primera parte y con esto terminamos con estas dos conferencias lo que hemos desarrollado, Un mundo en el abismo. Abran sus Biblias en el capítulo 24 del libro de Isaías. Dichosos y felices los que trajeron su Biblia, porque ya han entendido, finalmente, por fin, que no puedes venir a la iglesia sin la Biblia. Tus rodillas, más felices son los que traen una libreta y apuntan palabras, mensajes, frases, etcétera, etcétera, porque son verdaderos discípulos, estudiantes que anhelan conocer la mente de Dios. En el capítulo 24 del libro de Isaías hay un mensaje que Dios le dio a este profeta hace más de 2500 años. Hace más de 2500 años. Y hace más de 2500 años, este capítulo describe con lujo de detalles el final de la humanidad, el destino hacia el cual la humanidad se dirige, porque nosotros ya no vamos a estar aquí. Y aquí claramente el profeta describe que el mundo se tenía que enfermar, que el mundo estaba limitado a llegar a un punto donde la maldad de los seres humanos iba a ser tan grande que los mismos seres humanos no se iban a dar cuenta del mundo tan contaminado en el cual se encontraban, y que a diferencia de la mayor parte de la humanidad, los que seguimos a Jesús podríamos comprobar que las tinieblas cubrirán el mundo, pero a nosotros resplandecerá la luz. Así que si tú tienes a Jesucristo y tú sigues a Jesús, no tienes ni puedes justificar ni darte el lujo de desanimarte, pase lo que pase. Vivimos una época difícil, sí, es verdad, pero nada comparada con los cristianos del primer siglo de la iglesia cristiana, que se reunían en catacumbas. Nosotros vean nomás en dónde nos reunimos, que la distancia social y que por aquí, por allá, pero ellos se reunían en catacumbas y cada día no sabían si iban a amanecer en la panza de un león, en el Coliseo romano. A los que capturaban los echaban al Coliseo romano y morían bajo las bestias. Nosotros vivimos, gracias a Dios, en una nación en la que podemos libremente predicar. En el metro, en las calles, no han habido obstáculos. En las iglesias seguimos abiertas. Todavía no hay nadie que nos persiga por ser cristianos. Algunos se burlan de lo que tú quieras, pero comparado con esa iglesia, y leemos la Biblia de cómo vivían estos cristianos y el apóstol Pablo, sobre todas las cosas, antes de morir en un calabozo, frío, sin abrigo, escribiéndole a Timoteo: Alejandro me desamparó, Demas amó más el mundo que yo. Y Pablo podría decir en este momento: ¿para eso fui cristiano? Nadie está cerca de mí, todos me han abandonado. Todo lo que hice por todas las gentes y el mensaje que prediqué, ¿dónde están? Nadie viene a visitarme a la cárcel. Nada de estas palabras encontramos en 2 de Timoteo capítulo 4, sino que encontramos estas palabras: he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, me está esperando la corona de justicia. No hay una sola palabra de queja ni de amargura del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él sabía en quién había creído.
y sabía que la muerte es algo que sucede ya, y en los 3 segundos que tú cierras los ojos y que te declaran muerto, estás en la presencia de Jesucristo. Y todo esto que vimos y pasamos, ¿verdad?, será como una pesadilla, como algo que sucedió en un día toda tu vida, comparado con la gloria que Él tiene para nosotros. Vemos pues aquí en Isaías 24, versículo 3 en adelante, que la tierra será enteramente vaciada, escribe el profeta, completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto eterno, y por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos, y los habitantes de la tierra disminuyeron completamente los hombres. Hemos visto hasta este momento la razón por la cual Dios tiene que juzgar al mundo, y lo explica en el versículo 5. Son 3 razones que justifican el juicio final de Dios. Falsearon las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Dios es el dador de la ley moral, no los hombres. Dios puso las leyes cósmicas, la ley del electromagnetismo, la ley de la gravitación, las leyes nucleares, y así como Él ordenó y diseñó el universo a nuestro alrededor para que funcionara como un reloj, Dios también, al crearnos, tenía que darnos leyes. Cuando tú tienes empleados en tu compañía, les dices: aquí hay leyes, aquí se entra y se checa tarjeta a las 8 de la mañana. No quiero ver comida sobre tu escritorio, no quiero pleitos, tienes 1 hora para comer, tienes que salir a cierta hora, no puedes robar, no te podemos sorprender en algún fraude, y si no respetas a tus autoridades, te corremos. Un colegio, los niños tienen que tener leyes, aquí se tienen que portar bien, tú no puedes agredir a otro compañero, tienes que obedecer a tus maestros, tienes que respetar el horario de entrada y de salida. Salimos a la calle, hay leyes, hay luces, semáforos que te dicen: detente en amarillo, porque si tú pasas el amarillo puedes correr peligro de muerte, y tu familia también. Cuando veas la luz roja, detente. Lo hacemos por tu propio bien. Hay policías que traen uniforme, que te dicen: no se puede estacionar ahí, los tienes que respetar. Ahorita hay nuevas leyes, ¿verdad?, con la cosa de la bufanda que nos ponen. Yo le digo a mi esposa: entro a un centro comercial y entro sin nada, pero si llega un policía o en la calle, no sé, tápese, me tengo que tapar. Viajamos mi esposa y yo en el avión, nos prohíben que ni siquiera abajo de la nariz traigamos el cubrebocas, me lo tengo que poner. Y las personas que me lo están diciendo no lo dicen en contra de mí, ellos ignoran las razones físicas y médicas y que puedan existir, pero ellos simplemente obedecen órdenes, y tenemos que someternos y sujetarnos a estas órdenes, porque de otra manera reinaría la anarquía. ¿Correcto? Muy bien. De la misma manera, Dios ha establecido leyes morales. No cometerás adulterio, no cometerás inmoralidad, no uses el sexo antes de casarte, y si estás casado, no uses el sexo con otra persona que no sea tu esposo o tu esposa.
No uses el sexo con una persona de tu mismo sexo. Y estas leyes están aquí en este libro. Y Dios nos las ha dado para nuestro beneficio, para nuestra salud mental, física y espiritualmente. Y cuando llega el punto que dice la Biblia, que el mundo se está enfermando tal como está ahorita, el agua contaminada, la comida contaminada, la tierra contaminada, todo el mundo está ya casi, es como si tuviera COVID el planeta Tierra. El planeta Tierra está, ya no nos aguanta el planeta. De toda la forma como hemos tratado el mar, el agua, la comida y todo lo que nos rodea. Y aquí está hace 2500 años que llegaría el punto que el mundo se iba a enfermar. Pero las causas no eran pues que los hidrocarburos y que los gases, aunque contribuyen muchísimo a la contaminación, sí es verdad. Pero ninguna persona que estudie los climas, ni los geólogos, ni los antropólogos, ni los arqueólogos, ni los científicos pueden ver que detrás de esta contaminación existe la razón principal por la cual el mundo va a acabar como va a acabar. Porque hemos pisoteado las leyes morales de Dios. Falsearon el derecho. Ya los gobernantes, la mayoría no gobierna por el beneficio del pueblo. Ahora que hemos visto todo este problema en Afganistán en esta semana, el expresidente Ghani huyó con más de $100 millones en la bolsa. Como todo buen político corrupto, dejó al grupo terrorista más peligroso y más armado ahora en el mundo entero. Los Estados Unidos se replegaron cobardemente y ahora los beneficiados son China, Rusia, Irán y Turquía. Las mismas naciones que se encuentran en la Biblia que harían una alianza, escúchame esto, las mismas 4 naciones que iban a hacer una alianza para tratar de invadir a Israel, se encuentran actualmente en el siglo 2021 y ahora con el problema de Afganistán, las 4 naciones se beneficiaron. Son las que más se beneficiaron de sostener a un grupo terrorista en la nación de Afganistán. Impresionante. Estamos en un punto donde la Biblia nos muestra todo lo que está sucediendo tiene una razón y podemos, a la luz de la Biblia, poder saber que no estamos a oscuras. Podemos discernir en el mundo que estamos viviendo. Falsearon el derecho. Los jueces, los juzgados, los diputados, los gobernadores, los presidentes municipales, los dictadores, los presidentes, todos los que ejercen justicia en cualquier nivel que pueda existir, se están corrompiendo en la mayor parte de las naciones. Han falseado el derecho. Es interesante que el símbolo de los abogados sea una mujer con los ojos vendados, con una balanza y una espada en la mano derecha. ¿Qué cosa representa esta mujer? Que la persona que ejerza la justicia, llámese agente del ministerio público, llámese presidente municipal, llámese gobernador, llámese senador, llámese presidente, tiene que ejercer el orden, buscar la justicia con los ojos vendados, sin mirar si es pobre o si es rico, si tiene dinero o no tiene dinero, y tiene que tener la espada para que se apegue y dicte conforme a la ley. Pero actualmente vivimos un mundo donde el derecho ha sido falseado. Es muy difícil ya encontrar la justicia en casi ninguna de las naciones. Y la gente y el pueblo clama justicia, libertad. Impresionante las manifestaciones en Alemania de la semana pasada, en Francia, en Italia, en Australia, sobre todas las cosas, donde están buscando casa por casa personas que no están vacunadas, sacándolas de las casas.
y tratando de confinar otra vez al mundo. Y millones de personas en Europa, en Australia, clamando libertad, libertad, libertad. Pero es un mundo donde el autoritarismo, la arbitrariedad y el abuso, usando una supuesta pandemia, están tratando de oprimirnos cada vez más y más y más, hasta que perdamos nuestras garantías y nuestras libertades individuales, que es a donde nos encontramos actualmente. Ahora veamos a continuación algo que es muy importante, que cuáles son los resultados de este juicio. Versículo 6. Por esta causa, o sea, por haber traspasado las leyes de Dios, por haber falseado el derecho, por haber quebrantado el pacto sempiterno que es el matrimonio. Ahorita de cada dos parejas una se divorcia. Ahora se ha redefinido el matrimonio. Por estas causas, la maldición consumió la tierra. Y antes de seguir adelante, lo que Dios nos está diciendo es lo siguiente: las condiciones del mundo a nuestro alrededor, tsunamis, terremotos, lluvias, inundaciones, etcétera, etcétera, están relacionadas con nuestra moral. Cuando la maldad ha llegado como ha llegado ahorita en el mundo, han aumentado los terremotos, han aumentado los tsunamis, han aumentado las inundaciones, los huracanes, pero no es simplemente por el clima, es porque la Biblia asocia la maldad humana con el clima. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué le sucedió a la creación? Antes, las rosas no tenían espinas, los reptiles no tenían veneno, las fieras, los leones, los tigres, las hienas no mordían, no había ferocidad, no había llovido, no había ningún terremoto. Era un lugar perfecto para una pareja humana perfecta. Qué interesante que en el momento que se rebelan contra Dios, cambia la genética de la ecología. De repente las espinas salieron de las rosas. De repente los animales se volvieron feroces, otros venenosos. De repente comenzó todo a echarse a perder. Algo afectó la creación por la conducta del ser humano. Y la Biblia dice claramente, ¿verdad?, que cuando lleguemos a los últimos tiempos, el carácter de los seres humanos se deteriorará. Llegaremos a comportarnos como animales, a hacer cosas irracionables, a hacer cosas sin sentido común. Perderemos la brújula completamente y comenzaremos a seguir lo que se llama el síndrome de la manada. Por naturaleza, los seres humanos no nos gusta ser aislados de los demás. Ve a tus hijos. Si tus hijos llegan a una escuela donde hay 6 o 7 que se juntan y él no es compañero de ellos, va a tratar de juntarse con ese grupito para no sentirse separado de ellos. Si la mayor parte de la gente hace una cosa, nos sentimos con miedo de no hacer lo mismo para que no nos llamen apestados o diferentes, porque tenemos el instinto de hacer lo que la mayoría de la gente hace. Repito, porque no queremos sentirnos separados ni diferentes, ni que la gente nos señale y nos diga, eres diferente. Pero cuando venimos a la Biblia, encontramos que Dios nos manda precisamente a ser diferentes. El salmón es un pez que nada en contra de la corriente. Es el único pez que nada en contra de la corriente. Aquí viene la corriente y el salmón nada junto con ellos. Y así es el mundo. El cristiano está llamado a ya no seguir la corriente del mundo, ni lo que hacen tus amigos, ni lo que hacen tus familiares, si está mal hecho a los ojos de Dios, sino ir en contra de lo que el mundo está haciendo. Y por ir en contra de lo que el mundo está haciendo, seremos perseguidos.
seremos burlados. La gente te comenzará a llamar apestado o porque no hace lo que hacen los demás, y comenzarán las calumnias, los nombres religiosos, esto y el otro, porque simplemente hemos decidido seguir a Jesucristo. Los cristianos del primer siglo fueron echados a los leones porque se rehusaron seguir a Roma. Y cuando los juntaban en el Coliseo, se levantaba el César y decía: párense y juren lealtad al Curios, con K, que significa el Señor. Y el Señor es el César. Cuenta la historia, está en Apocalipsis, de un esclavo que cuando todos se hincaron para rendirle pleitesía al César, él se quedó parado. Y llegó el César y le dijo al centurión romano: ve y dile a ese tonto que si no sabe el precio que va a pagar si no se hinca delante de mí. Y cuando el centurión se acercó y le dijo esto a Antipas, así se llamaba este esclavo: ¿qué no sabes que vas a morir si no te hincas ante el César? Y él le contestó: yo he servido a Dios durante muchos años, no tengo miedo de seguirle sirviendo a la hora de la muerte. Y lo quemaron vivo, Antipas. Y así todos los que se rehusaban seguir a la multitud, los echaron al Coliseo con las bestias feroces. ¿Y a ti quién te persigue? El otro día llegó un hermano: ay, hermano, ay, usted no sabe lo que sufro. Le dije: enséñeme las manos. A ver, doña Panchita, enséñeme las manos. ¿Para qué? Enséñemelas. Y ya me las enseñó. Y me dijo: ¿para qué las quiere ver? Y le dije: todavía no trae clavos, todavía no veo sangre. Usted está chillando cuando todavía ni siquiera ha sufrido ni la han martirizado. Todavía me dijera: vengo del Coliseo Romano, o ya me torturaron, o mi esposo me puso la plancha no quise negar a Cristo. Le dije: ¿de qué se está usted quejando, doña Panchita? Y así estamos los cristianos, somos hechos de mermelada, McCormick. ¿De qué estás hecho? ¿De qué calibre tienes en tu vida? ¿Qué carácter has desarrollado en tu vida cristiana? Este es el tiempo en el que tenemos que demostrar el calibre de lo que estamos hechos. La tierra maldecida. Por esta causa la maldición consumió la tierra. Dios no podía permitir a un ser humano imperfecto vivir en un medio ambiente perfecto. Tormentas, vuelvo a repetir, huracanes, tornados, erupciones volcánicas son el resultado del pecado humano, sin que la gente se pueda dar cuenta de eso, porque la persona que no es cristiana no lo puede entender. Y por eso cuando nosotros vemos las nominaciones para candidatos, para gobernadores o para presidentes de Estados Unidos, de México, de cualquier país, en los debates de los candidatos nunca tratan las cuestiones morales. ¿No se han fijado? Tratan la cuestión económica, y qué piensas tú de la educación, y qué piensas tú de la política, etcétera, etcétera, pero nunca le preguntan: ¿qué piensas del aborto? ¿Qué piensas del matrimonio? ¿Qué piensas de la educación sexual? Ese tema prohibido, vetado completamente, porque para ellos la moral es algo de lo cual no debe contar. Y venimos a la Biblia, y es la razón por la cual la humanidad se encuentra como se encuentra, porque para Dios la moral es número uno. Una persona inmoral no puede ser buen padre, no puede ser buena madre, no puede ser buen hijo, no puede ser buen estudiante, no puede ser buen trabajador, no puede ser buen político. Porque la moral es la estructura interna que nos forma y desarrolla el carácter. Y puedes llegar a ser un gran deportista y ganar medallas de oro en las Olimpiadas, y llegar a ser presidente y a ser cantante famoso, pero si interiormente tu moral no es un código de conducta que tú sigues firmemente y que te va a mantener parado hasta el final de tu vida, no importa lo que tú ganes el mundo, perderás tu alma. Vemos nosotros también la disminución de la raza humana.
Dice el versículo 6, Isaías 24, la última parte: los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Las próximas guerras, escuchen esto, que vamos a ver, tal vez este año estalle la primera guerra. Nadie tiene así, pero ni la idea de lo que pasó en Afganistán, las consecuencias que va a haber después de esto. Todo el mundo cree, bueno, hay un grupo terrorista, pero nadie se imagina que lo que acaba de suceder simplemente ha caído la cortina para revelarnos que los Estados Unidos de Norteamérica han llegado a su fin. Desde la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos de Norteamérica tuvieron la supremacía política, económica y militar del mundo, y comenzaron la mayor parte de las naciones en el siglo pasado a seguir la democracia de los Estados Unidos. Los mismos chinos mezclaron el comunismo con la democracia, pero llegó el siglo XXI y comenzaron a caer en la mayor parte de las naciones los sistemas democráticos. Estados Unidos comenzó desde los ataques a las Torres Gemelas hace casi 20 años, septiembre 11 del 2001, a verse vulnerable, a ser atacado, perseguido. Vino Obama, en julio dictaminó, oficializó los matrimonios gay, más de 6 millones de abortos. Bueno, ahora con esta administración ni se diga lo que está pasando. Dios no podía quedarse callado. Y ahora que abandonaron a su personal en Afganistán y que demostraron, ¿verdad?, que no son capaces ya con la cortina de que no queremos más guerras, mejor nos vamos. China ahora va a invadir Taiwán. Irán va a continuar desarrollando las centrifugadoras para la bomba atómica. Irán va a hacerlo. Turquía va a proclamarse el presidente Erdogan el líder de los musulmanes en el mundo. Y Rusia, todos tienen parte del pastel. Le convenía que Estados Unidos saliera de Afganistán y de Pakistán para poder tener más control estratégico en la colocación de sus armas nucleares. Todos salieron ganando, menos Estados Unidos e Israel. Porque ahora Israel, por primera vez desde el 48 del siglo pasado, queda solo, aislado, vulnerable ante el grupo terrorista mejor armado y más peligroso del mundo, llamados los talibanes. Disminuyeron los habitantes de la tierra. Veamos nosotros algunos pasajes en el Apocalipsis, comenzando en el capítulo 6, para ver de qué manera en este libro encontramos la cantidad de seres humanos que van a morir en las próximas guerras. La Biblia es muy exacta al respecto. Las próximas guerras y pestes que traerán muerte y desolación causarán que casi 2/3 partes de los habitantes del planeta sean muertos antes de la segunda venida de Jesucristo. Dice Apocalipsis 6, versículo 8: el caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Le fue dada potestad por la 1/4 parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Vean ustedes que 1/4 de la parte de la tierra, ¿cuántos habitantes somos actualmente? Vamos a cerrar el número en 8,000 millones de seres humanos en el planeta. Andamos casi en 7.6 mil millones de personas ahorita. Vamos a cerrarlo a 8,000, que lleguemos el próximo año tal vez. 8,000 millones de personas. La 1/4 parte serían 2,000 millones de personas. Síganme con mucho cuidado. De Alaska a la Patagonia, en todo el continente americano,
no somos más de 1.250 millones. En otras palabras, desaparecerán 2 continentes iguales a América. Desde Alaska hasta la Patagonia desaparecerán, incluyendo la Ciudad de México. Y Toluca también. En otras palabras, esta es la razón por la cual el continente americano no aparece en la Biblia. En la Biblia aparecen las naciones que sobrevivirán cuando Cristo venga para que Él las juzgue sobre este planeta. La cuarta parte, ahora bien, otro detalle en este versículo es que todos los que mueran en esta cuarta parte se irán al infierno. Y el Hades, que es el infierno, seguía. O sea, todos los que van a morir en esta cuarta parte no son cristianos. Son todos los que en la tribulación, en el cuarto jinete del Apocalipsis, van a morir. Y todos van a ser personas que nunca conocieron o no quisieron recibir a Cristo como su Salvador. Veamos ahora Apocalipsis 9, versículo 15. Veamos desde el versículo 13 para entender. La sexta trompeta, Apocalipsis 9, 13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de la humanidad. Vamos a hacer rápidamente un poco de matemáticas. Si actualmente somos 7.500 millones de personas y le quitamos la cuarta parte, serían 1.800 millones de personas, quedarían en la primera guerra vivos nada más 5.700 millones de personas. Y si estas 5.700 millones de personas le quitamos la tercera parte, que en la sexta trompeta van a morir, serían 1.900 millones de personas. Ahora, si a los 7.500 millones de personas le quitamos 1.800 más 1.900, nos quedan casi 3.800 millones de personas. O sea, que cuando Cristo venga, solamente una tercera parte de la humanidad sobrevivirá. Una tercera parte. Y esto es importante, ¿verdad? Porque tenemos que cuando venga Cristo, por lo menos habrá 3.800 millones de personas, y los demás muertos serán muertos por el anticristo y en la guerra del Armagedón. Así que podemos reducir la humanidad a casi simplemente una octava parte o una séptima parte sobrevivirá las guerras que se vienen en el mundo. Y las buenas noticias son que nosotros ya no vamos a estar en este tiempo en el planeta Tierra. Bye bye, adiós mundo cruel, ya nunca te veré. Regresamos a Isaías capítulo 24 y vemos en tercer lugar que la tierra será maldecida, disminuirá la población humana, la agricultura será completamente deshecha, y dice el versículo 10 al 13, quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Esto nos acaba de pasar, ¿verdad? Esto nos acaba de pasar, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando nos encerraron? Que no saliéramos. Y después de este experimento, que la misma Organización Mundial para la Salud reconoció que había sido un error gravísimo encerrarnos por la cantidad de problemas mentales, niños con paranoia, suicidios de jóvenes, divorcios, abusos infantiles por el confinamiento, ya no se han atrevido a hacerlo.
Pero qué interesante es que cuando esto se va a volver a repetir, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció, se desterró la gloria de la tierra. Y ahorita hay pocos lugares con mariachis donde comas y esté un trío. Ya podemos ir a muchos lugares cerrados. Yo acabo de regresar de Acapulco, nuestra iglesia, hace una semana. Toda la costera Miguel Alemán de Acapulco, los restaurantes quebraron. El 90% cerrados. Yo no podía creer que en la playa hubiera gente metiéndose al mar con el bozal o con el pañal o como le llamen. No lo podía creer. Cuando lo que necesitamos es el oxígeno, el yodo, porque ¿qué es lo que le da a la sangre la vida? El oxígeno. Y si fuimos mi esposo y yo dijimos, venimos a Acapulco a descontaminarnos de la Ciudad de México, de Toluca, etcétera, etcétera, y nos encontramos que en el hotel nos estaban pidiendo en la alberca que nos tapáramos la boca, que ya es el colmo de la locura total. Qué mentalidad, ¿verdad? Tú vas vengo a descontaminar, a respirar oxígeno de la playa, a caminar a las 6 de la mañana por la playa, a nadar en el agua del mar, el sol que nos fortalece el sistema inmune. Tápese la boca. A sus órdenes, general. No, me corretearon y yo que me voy a tapar en la playa. Me corretearon 2 policías. Le tuve que hablar al gerente para decirle, ¿verdad?, que no es posible que nos regresáramos a México, porque no es posible que regresáramos a seguir con el mismo protocolo que tenemos en la Ciudad de México. Veníamos a descontaminarnos y a respirar por el amor de Dios. Así está el mundo. Veamos entonces el versículo 14 al 16 del mismo pasaje 24, la respuesta de los justos. Ante esta oscuridad del mundo, ante esta disminución de los hombres, de la alegría, vemos un contraste impresionante en el versículo 14. Estos, están hablando de los justos, alzarán su voz, cantarán gozosos, porque las bodas han llegado del Cordero. Y a su novia se le ha concedido. Anoche, toda la noche Dios me dio esta canción. Y a su novia se le ha concedido que se vista de lino fino. Y a las 2:30 me paré anoche, vino fino y resplandeciente para recibir al rey. Mi esposa volteó, duérmete. De veras. Estaba un poco mortificado anoche y eso, y me dio a las 2 de la mañana esta canción del Señor, y la canté en mis sueños, y abrí los ojos y dije, pues la sigo cantando. No le pareció a mi esposa, pero cuando ya supo cuál era, se paró mi esposa. Bueno. Le dije, ven, agárrate de la mano, y dice, no, tengo muchos sueños, sigue bailando tú. Alzarán y cantarán gozosos por la grandeza de Jehová. Desde el mar darán voces, glorifiquen por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar. Se ha nombrado Jehová Dios de Israel, de lo postrero de la tierra. Oímos cánticos, gloria al justo. Y yo dije, mi desdicha, ay de mí. Prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. Vemos nosotros que qué increíble la reacción de los justos en contraste con la de los incrédulos. Los verdaderos creyentes que se conviertan en la tribulación van a percibir estos juicios como una manifestación de Dios y alabarán a Dios por los 4 ángulos de la tierra, las islas y los mares. ¿Por qué? Porque tendrán una conciencia clara que Dios finalmente viene a limpiar de contaminación el mundo y corrupción que ha invadido al mundo, y solo los verdaderos creyentes permanecerán de pie. En medio de todo esto, el Espíritu Santo nos da este cuadro de la reacción de los cristianos, y nosotros no nos encontramos en la tribulación todavía. ¿Por qué entonces te desanimas?
Quita ese panorama negro que el diablo ha pintado en tu mente. Ya no hay esperanza, ya nadie me quele, ya nadie me chalula, ya me dicen todos esto, ya tengo que andar todo el día así, ya me bajó completamente el sistema inmune por estar tapado 4 o 5 horas, dolores de cabeza, neuralgias en el cerebro, etcétera, etcétera. No podemos desmayar. Tenemos que, si nadie te echa porras, tú di, alabao, yo. De veras, echémonos porros a nosotros mismos de alguna manera. Como yo anoche en pareja dije, ¿qué? Agüitado ni qué nada, las bodas del Señor viene y ya mientras más oscuro el mundo, más fuerte tenemos que alumbrar. Pero veamos la reacción de Isaías. En medio de todo esto, él comienza a clamar angustiosamente: ay de mí, porque se da cuenta que la mayor parte de la gente continuará en sus pecados. A pesar de tantos justos, continuarán en sus pecados, dispuestos a no cambiar de conducta. Y lo comprobamos en Apocalipsis capítulo 9, versículo del 20 al 21. Vean ustedes en el Apocalipsis, en medio de la tribulación, la reacción del mundo en esos tiempos. Apocalipsis 9, 20 y 21. Dice así: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas que allá oímos, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver ni oír, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de la fornicación, de sus hurtos. Y finalmente en Isaías 24 termina este capítulo con estas palabras. Versículo 19: será quebrantada toda la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra en gran manera, conmovida, temblará como un ebrio, será removida como una choza, se agravará sobre ella su pecado y caerá, y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados. Serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. La Biblia termina este capítulo de Isaías diciendo que así como Dios va a juzgar aquí abajo en la tierra a todas estas personas que durante todo ese tiempo se les dio la oportunidad, como Dios te da la oportunidad en esta mañana, en esta tarde, de que no salgas por esa puerta como entraste, sino que te arrepientas de tus pecados, que te vuelvas a la cruz, que aceptes la gracia y el perdón y la sangre derramada de Jesucristo en la cruz. Porque si tú no lo haces, escucha lo que va a pasar. Cuando Dios te habla y tú dices, lo voy a pensar mañana, o la semana que entra, o no estoy listo, o no estoy preparado, mañana amaneces más enceguecido y más endurecido. Porque la Biblia dice que no es cuando nosotros querramos arrepentirnos, sino cuando oigas su voz, no te endurezcas. Y ahorita Dios usa la Biblia para hablar a tu corazón. No te endurezcas, arrepiéntete de tus pecados. El juicio viene, el juicio viene, el juicio viene sobre el mundo. Y nos encontramos en la antesala de la tribulación, donde próximamente desapareceremos millones de personas en el rapto de la iglesia y el mundo que se quede. No te imaginas que Dios quiera que tú no seas uno de los que se van a quedar, y verdaderamente lo que estamos ahorita pasando
será como una película de Cenicienta comparado con lo que se viene del mundo. Dios te pide en esta mañana que abras tu corazón y que recibas a Cristo como tu Señor y como tu Salvador. Inclinemos la cabeza. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y por haber abierto tus manos en la cruz para decirnos que nos amabas. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo Jesucristo, estando aún nosotros en nuestros pecados. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que fuéramos hechos la justicia de Dios en Él. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que merecíamos lo puso Dios sobre su Hijo, y por sus heridas hemos sido sanados. ¿Qué tengo que hacer?, me preguntarás, para arreglar mis cuentas con Dios y cuando yo muera, morir en paz. Morir en paz porque sabré en ese momento que me espera una mejor vida, que saldré de este planeta de sufrimientos, de valles y de sombras de muerte, y descansaré finalmente junto a mi Señor. La Biblia dice: arrepiéntete de tus pecados. Número 1, reconoce que has pecado contra las leyes de Dios y que vives en contra de las leyes de Dios, morales principalmente. Número 2, cree que Jesucristo en la cruz pagó por ti y por mí también, con su vida, con su sangre, para darnos el perdón. Y finalmente, cree que Jesucristo resucitó de los muertos, y como Él vive ahora, Él entrará a tu vida en este instante para darte la vida eterna, el perdón de tus pecados y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Dile: Señor, perdona mi vida, te acepto en mi corazón como mi Señor, creo que resucitaste a los 3 días y gracias por darme la seguridad de que moriré en paz, la vida eterna y una vida nueva que aprenderé a conocer. En el nombre de Jesús. Muy buenas tardes a todos ustedes que a través del internet y las redes sociales, live stream, etcétera, etcétera, tienen la atención y el amor, ¿verdad?, por la palabra de Dios. Les damos la bienvenida. Estamos casi ya terminando el libro de Daniel. Y los que traigan su Biblia, por favor, les pido que lo abran en el capítulo 12. Ha sido un estudio maravilloso, casi expositivo, capítulo por capítulo, versículos por versículos, profundizando y analizando este profeta que escribió hace 2600 años aproximadamente. Estas profecías que se van a cumplir y se están cumpliendo precisamente en la época y en el tiempo en que tú y yo estamos viviendo. Este último capítulo de Daniel contiene grandes porciones de diferentes profecías y, repito, todas relacionadas con los últimos tiempos. Vemos nosotros rápidamente cómo en el versículo 4 dice:
Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Versículo 9, él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muy bien, a ver, mucha atención. Este libro fue escrito hace 2600 años. Y las profecías que están escritas en Daniel, el Espíritu Santo le dijo, van a pasar 2600 años en la historia y nadie las va a entender. Ni tú, Daniel, tampoco las vas a entender, porque Daniel no las entendió. Pero cuando llegue el tiempo en el que Dios considera que ya estamos posiblemente en los finales tiempos, en la última generación, entonces el Espíritu Santo le va a quitar el candado. Sellado significa que nadie puede abrirlo, están selladas. Cuando se sellaba un documento, antiguamente se le ponía un candado o se le ponía un sello con el anillo del rey o de la persona que lo mandaba, y nadie más que el destinatario lo podía abrir. Entonces, si estamos nosotros en los últimos tiempos, significa que el Espíritu Santo nos va a comenzar a dar ya no más revelaciones. Escuchen con mucho cuidado, ya no hay más revelaciones. La Biblia es un libro revelado que ya no se le puede agregar ni quitar nada. Si tú dices que tienes una revelación nueva de Dios, ponle 2 de Pancho 2:1 y pégaselo a la Biblia. O está revelado toda la voluntad de Dios, o no está revelada, o le falta. Lo que necesitamos es iluminación sobre lo que ya está revelado. A ver si me van entendiendo. Entonces, necesitamos que el Espíritu Santo nos ilumine para que entendamos lo que ya se encuentra revelado. Los 66 libros de la Biblia forman un compendio. La suma de la palabra de Dios es la verdad. Entonces vamos a ver, hay que entender esto, ¿verdad? Porque ya no hay revelación progresiva. La revelación ya fue sellada. Ahora hay iluminación progresiva. Por ejemplo, este versículo que acabamos de leer en Daniel, versículo 4, capítulo 12, dice que el conocimiento aumentaría en los últimos tiempos. Y en el siglo pasado, en 1902, se hizo la primera tentativa de volar. En 1906, brincamos desde Adán hasta el siglo XX, del burro al motor de gasolina. Hasta 1906, Henry Ford diseña el primer carro modelo T que corría 25 kilómetros por hora. En 1929 se descubre la penicilina por Alejandro Fleming. En 1945 la desintegración del átomo, el uranio 235, con el cual se forma la bomba atómica con el plutonio, que son los elementos de la bomba atómica. 1954 se bota el primer submarino atómico. 1979 la primera plataforma espacial. 1969 aterrizamos en la luna. 1970 la primera comunicación a través de las redes espaciales, de las telecomunicaciones satelitales. Y 1980-90 las internet, las computadoras, y de los 90 a nuestros días. ¿Qué nos sorprende? Estamos en una época cibernética, que el chip, que el iPad, que el iPhone 5, que el iPhone 7, que el iPhone 8, etcétera, etcétera, que tu computadora de hace 2 años ya es obsoleta para ahorita. Es increíble el avance de la tecnología. Y precisamente este avance en el que nos encontramos es una prueba de que Daniel 12:4 se cumplió. En los últimos tiempos el conocimiento aumentará. Lo que no se descubrió en 5,000 años, se descubrió en el siglo XX. Increíble que lo que no se descubrió en tantos siglos, en menos de 50 años se haya descubierto. La televisión, el chip, el rayo láser, la lavadora, el cine, el radio, todo en el siglo XX, el siglo pasado. Daniel, en los tiempos del fin, el conocimiento aumentará. Este es solamente una cucharadita para que nos demos cuenta cómo tenía que pasar todos los siglos
para que conforme vayamos avanzando, vayamos entendiendo las profecías de la Biblia. Vamos a ver la gran tribulación que es con la que inicia Daniel 12, la resurrección de los muertos y las profecías para el fin de la humanidad. Vamos a darle lectura pues a Daniel 12 e inicia con estas palabras: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Esta frase, aquel tiempo, es la palabra et, que es la palabra griega kairos, que es un tiempo determinado. Para que me entiendan, si yo tengo un calendario aquí ante ustedes, tenemos enero, febrero, marzo, abril, mayo. Este calendario es una cronos, viene el griego cronos, cronología. Entonces, la cronología es la que abarca un calendario. Por ejemplo, ¿cuál es tu cronología para el año que entra? Bueno, el 15 de septiembre es el grito de la independencia. El 15 de septiembre ya no se le llama cronos, se le llama kairos, porque es un día especial del cronos. El 5 de mayo, la batalla de Puebla, es un kairos. El día de tu cumpleaños es un kairos, es un et en el hebreo. Es una fecha específica donde algo tiene lugar. Entonces, estas son las dos palabras que se usan en la Biblia, cronos y kairos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 1, cuando se les aparece Cristo a los apóstoles para ascender al cielo, le estaban preguntando: ¿cuándo será el reino? Dinos más información del futuro. Y Cristo les contesta: no les toca a ustedes conocer los tiempos y las sazones. Y si esas dos palabras, tiempos y sazones, en el griego es los cronos y los kairos, que le pertenecen a la soberanía de Dios. Entonces podemos tener un cronos más o menos para poder entender, pero el día y la hora de Cristo es un kairos. Por eso nadie lo sabe, ni los ángeles, porque es un día especial, va a ser una hora especial, un mes, un año especial, cuando Cristo nos arrebate y millones de seres humanos desaparezcamos y nos vayamos con Él en el cielo. Y adiós mundo cruel, ya nunca te veré. Ese va a ser un kairos. Entonces, ¿por qué? Porque los kairos no los conocemos, tenemos el cronos. Más o menos sabemos que ahorita viene, acabamos de hablar en la segunda conferencia acerca de la invasión islámica. Viene ahorita una guerra de Rusia, Irán y China contra Estados Unidos. Van a comenzar a lanzar misiles. Corea del Norte también ya está listo para lanzar misiles contra Japón y contra Corea del Sur y contra Estados Unidos y contra Israel. Está hirviendo, es una olla hirviendo el Medio Oriente. Sabemos que va a haber unas guerras, sabemos que la iglesia va a desaparecer antes, sabemos que el anticristo va a firmar un tratado y que ahí se inicia la gran tribulación o los tiempos de angustia, que a los 3 años y medio el anticristo va a violar el pacto. Segunda de Tesalonicenses 2, Daniel 9:27, y después viene la persecución, y después viene la segunda venida, la batalla de Armagedón, el milenio, la nueva Jerusalén y la eternidad. Todo este panorama cronológico está en la Biblia, y así es como va a aparecer, pero las fechas no las sabemos. No tenemos los kairos, le pertenecen a la soberanía de Dios. Muy bien, una vez estableciendo esto, cuando dice el Espíritu Santo, en aquel tiempo, está el Espíritu Santo refiriéndose a 7 años que ya estudiamos en Daniel 9, que se conoce como la 70 semana de Daniel. 7 años que le faltan a Israel, no a la iglesia. 7 años que le faltan a Israel para que Dios termine su plan con ellos, no con nosotros. Israel está aquí, la iglesia está acá. No podemos mezclar a Israel con la iglesia, ni la iglesia ha tomado el papel de Israel. Esta herejía se llama la teología de reemplazo, que la iglesia tomó el lugar de Israel de ninguna manera. Para eso se escribió Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11. 3 capítulos del Nuevo Testamento donde Pablo explica
que Dios no ha acabado con Israel. Simplemente están ahorita ahí en la banca del Barcelona, ¿verdad? Y cuando el final contra el Real Madrid, cuando se aviente, entonces todos los que están ahorita de plantilla en el América, si le quieres llamar así, ¿verdad? Toda la banca entra al campo y los jugadores se van a otro lado. Entonces todo Israel ahorita está en la banca. ¿Por qué? Porque rechazaron a Jesucristo. Muchos de los judíos se están convirtiendo, se llaman mesiánicos, están aceptando a Yeshua Mashiach como su Salvador. Pero en general, tú vas a Israel y ves, ¿verdad?, todos los rabinos con sus trenzas y vestidos de negro y con sus sombreros y metiendo versículos del Antiguo Testamento, del Talmud, del Mishnah, en el muro de los lamentos, orándole a Jehová, pero rechazando a Jesús, no creen en el Mesías. Todos ellos están endurecidos. Dice 2 de Corintios capítulo 3 que cuando se conviertan, las vendas se les caen de los ojos y pueden ver a Jesús como ese Mesías que están esperando y que desgraciadamente va a ser el anticristo, que los va a engañar y los va a perseguir y va a matar a miles de ellos. Entonces, este tiempo de los 7 años que le falta a Dios con Israel, en estos 7 años que se encuentran en Apocalipsis del capítulo 4 al capítulo 19, casi todo el Apocalipsis son los sellos, las trompetas y las famosas copas. Entonces, todos estos juicios de Dios son contra Israel. ¿Por qué? Porque estos juicios sonarán al final, dice Ezequiel 39 y Apocalipsis 19, que después de que estos juicios caigan, Israel, Zacarías 12, Zacarías 14, se va a convertir a Dios. Y verán al que traspasaron, así comienza Apocalipsis 1, 8 y 9, verán al que traspasaron y habrá gran tribulación y lamentarán y se golpearán y se jalarán los pelos y dirán en aquel día cómo fuimos tan tontos de haberle dicho a Pilato, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Y si tú crees que ellos son los culpables del problema de Jesucristo, te equivocas, porque lo que puso a Cristo en la cruz fue tus pecados y mis pecados. Y cuando tú rechazas a Cristo, tú formas parte de este grupo que dijo, crucifícalo. Ese hombre colgado en la cruz no tiene que ver nada en mi vida. No quiero que te metas con mi matrimonio, no te metas con mis hijos, no te metas con mi futuro. Déjame, Jesús, no hay ningún problema. Dios, Jesús te deja. Pero en la tribulación tú te encontrarás con Él. Y si te mueres antes, será para toda la eternidad, la condenación eterna. En aquel tiempo se levantará Miguel. Vemos que en este tiempo de la tribulación, de los 7 años, que la Biblia profetiza, que vienen sobre la nación de Israel y sobre muchas naciones del mundo también, pero la iglesia no puede estar ya aquí, porque somos sacados antes de los 7 años, tal vez un año antes, no sabemos, o 6 meses antes, o 2 años antes, y después comienza la tribulación. Tampoco sabemos el día y la hora del arrebatamiento de la iglesia. Solo Dios la sabe. Pero vamos a desaparecer millones de personas en el mundo entero. Entonces, cuando dice la Biblia, en aquel tiempo se levantará Miguel, vemos que en el tiempo de la tribulación, el arcángel Miguel, que es el jefe de las huestes de Dios, se va a levantar y va a proteger. Apocalipsis capítulo 12, va a proteger a Israel en la ciudad de Petra. Petra se encuentra al sur de Jordania. Los que nos acompañaron a Israel hace algunos años, se acuerdan que fuimos a Petra. Y cuando tú llegas a Petra, te bajas del carro y hay como un pasadizo donde nada más caben, yo creo que es un caballo así puesto, 2 caballos a lo mucho, de lo angosto que está, y puras rocas impresionantes. Y es como 1 kilómetro, como 1,5 kilómetros, es como una milla, 1,609 metros, así, y llegas, y cuando llegas al final te encuentras a una ciudad labrada en las piedras, en la montaña, una ciudad labrada en las rocas. Se considera una de las maravillas del mundo, la ciudad de Petra. Y es impresionante. Bueno, me acuerdo que hay cantidad de árabes, ¿verdad? Y con camellos y todo. Me acuerdo que a mi hija Salén me la querían cambiar por 15 camellos. Y ahí traigo todo aquí en el iPhone, todavía traigo
el video, ¿verdad? Cuando se acercó un barbano, oye, paisano, que por aquí, que le dije, ni 500 camellos, le dije. Pero allá todavía te doy un chivo por esto, y hay mucha gente que va y vende a sus hijos, y los venden por 50 borregos, y por 4 camellos, y 10 camellos, ¿verdad? Pero llegando, esa güerita, 15 camellos le ofrezco, 15 camellos, báñate, le dije. Bueno, entonces esta ciudad, de acuerdo al profeta Isaías, va a proteger, ahí van a huir los judíos, que a los 3 años y medio, cuando el anticristo inicie la tribulación, Cristo les advirtió. Vayamos a Mateo 24 y veamos la advertencia que Jesús les hace a los judíos, nada más. Mateo 24, versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. O sea, la abominación desoladora es el anticristo, que ya vimos que se menciona en el capítulo 8 de Daniel, capítulo 11, y lo vamos a ver otra vez en el capítulo 12. Cristo le está diciendo a los judíos, cuando ustedes vean que el anticristo, en este tiempo, el templo judío ya fue reconstruido. Porque el templo judío ahorita está debajo de la mezquita de Omar en Jerusalén. Si tú vas a Jerusalén o en las postales que has visto, vas a ver una cúpula dorada grandísima. Esa cúpula dorada que sobresale en la ciudad de Jerusalén se llama la mezquita de Omar, porque uno de los musulmanes, se me fue el nombre del que la construyó en el año 640 y 650 después de Cristo. Ahí donde está la cúpula, debajo de la cúpula se encuentra el templo que en el año 70 después de Cristo, cuando el general romano Tito llegó a Jerusalén cumpliendo la profecía de Cristo, en Mateo 24 no quedará piedra sobre piedra, llegó el general Tito con una legión romana, mandado por el emperador Vespasiano, que era su papá del general Tito, y arrasó con Jerusalén. Entonces, en el año 70 el templo completamente fue destruido y no quedó piedra sobre piedra. 600 años después llegaron los musulmanes, cuando iban a formar el Imperio Otomano, y construyeron ahí donde está el templo judío la mezquita de Omar. Entonces este lugar es sagrado para los musulmanes y para los cristianos, o para los judíos mesiánicos y los no mesiánicos. Y este lugar ellos no pueden saber cómo van a reconstruir el templo, porque si tumban la mezquita, es más, no los dejan ni acercarse. Sharon, un ministro hace poco que le dio una embolia cerebral, que se quedó como un año en estado vegetativo, el ministro Ariel Sharon llevó un grupo de personas y dijo, vamos a entrar a la mezquita, aunque se adelante la guerra. Se levantó una intifada ahí en Jerusalén tremenda, que murieron cantidad de judíos y cantidad de musulmanes. Es un lugar sagrado para ellos. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Tal vez un temblor, tal vez la invasión de Ezequiel 38 que hablamos en el segundo servicio, cuando venga Rusia, Irán a atacar a Israel, puede hacer ese lugar cuando se caiga la mezquita de Omar, y entonces el anticristo le dará permiso a Israel de adorar otra vez por 3 años y medio. Van a regresar, dicen ahorita los rabinos, que ya tienen los platos del templo, ya tienen los vestidos del sacerdote, ya tienen la vaca roja o la vaca de Jaifar, que es la que purifica los pecados a través de la sangre. Lo único que no tienen es el arca ni el lugar para adorar. Pero de alguna forma la Biblia profetiza que van a reconstruir el templo. Muy bien, Cristo dice a los judíos, cuando ustedes vean que el anticristo entra al templo, segunda de Tesalonicenses, versículos 3 al 5, y ofrece un sacrificio, tal vez va a ser un puerco, como lo hizo Antíoco Epífanes en el año 167 a.C. Antíoco Epífanes era un griego de la familia de una familia horrible que odiaba a los judíos, y se levantó la familia de los macabeos, los judíos, para combatir a Antíoco Epífanes, y él ofreció un puerco
ahí en el lugar santísimo, violó lo más santo para los judíos, es meter un puerco, porque es un animal abominable para ellos. Entonces se desató una guerra tremenda y la familia de los macabeos triunfó y sacaron y mataron a Antíoco Epífanes. Se supone que tal vez el anticristo va a hacer lo mismo. Va a meter un puerco en el altar y dijo Jesús, cuando eso pase, sigamos leyendo, entonces, versículo 16, Mateo 24, los que estén en Judea, huyan a los montes, córranle, porque en ese momento, cuando el anticristo viole el templo, que será exactamente a los 3 años y medio, a la mitad de la tribulación, ahí vamos a ver ahorita, comienza la gran tribulación. Huyan a los montes, el que esté en la azotea, no descienda para tomar algo en su casa, el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa, mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá gran tribulación, la cual no la ha habido en toda la historia, dice Jesús. Jamás habrá tiempos tan terribles que están en un futuro ya cercano. Nunca ha habido esta tribulación desde el principio del mundo, ni la habrá. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? Que dice Apocalipsis 9 en las trompetas que habrá como escorpiones volando, atormentando con el dolor que produce un escorpión y los alacranes a la gente durante 6 meses. Las aguas infectadas, los ríos infectados, tsunamis impresionantes, las islas desaparecerán, caerán granizo como del tamaño de una pelota de soccer. Bueno, no hay palabras para describir más que en el Apocalipsis lo que va a suceder en este tiempo tan terrible. Y lo más trágico, así acaba el capítulo 9 del Apocalipsis, que no se arrepintieron de las plagas que Dios envió. La gente estará tan endurecida que ni siquiera con estas cosas van a poder entender que necesitan a Dios. Vemos pues entonces que la gran tribulación será un tiempo cuando el arcángel Miguel se levante para salvar a Israel. Dios le ha dado a Miguel la comisión de proteger a su pueblo, especialmente a los judíos. Y el desencadenamiento de esta maldad la vamos a ver cuando todas las fuerzas demoníacas en estos tiempos, dice Apocalipsis 9, que los demonios están ahorita en un pozo en el centro de la tierra que se llama el abismo. Los seres humanos que han muerto desde Adán hasta nuestros días no están en el abismo. En el abismo solamente hay demonios. Los espíritus de los seres humanos, dice la Biblia, que han muerto sin Cristo o sin el perdón de sus pecados, se encuentran en un lugar que se llama Gehenna, que se tradujo el infierno. Y los ángeles caídos que se metieron a alterar la genética de las mujeres en Génesis capítulo 6, y de los cuales nacieron gigantes de 4 metros, con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies, entre los cuales Goliat, el que se enfrentó con David, era uno de ellos. Se encuentran en un lugar que se llama el Tartarus, que en 2 de Pedro capítulo 2 se tradujo el infierno. Entonces hay 3 prisiones en el mundo espiritual invisible donde habitan 3 tipos de entidades: demonios, seres humanos y ángeles caídos. En el tiempo de la tribulación, Apocalipsis 9, 1 al 3, se va a abrir el abismo y Dios va a permitir que todos los demonios que están en el abismo, con tipo como langostas, dice la Biblia que van a tener como pelo de mujer, como cara de león, como cola de escorpión. O sea, cuando yo me puse a investigar las famosas mezclas que están haciendo en los laboratorios clandestinos, de tratar de poner un ADN de un puerco con una gallina, o de un alacrán con una rana, o de tratar de mezclar una especie con otra especie, ahí lo vemos en el Apocalipsis hace 2000 años. Estas criaturas infernales serán abominaciones genéticas
que van a apoderarse de la mayor parte de la humanidad y atormentar a la humanidad. Nosotros, gracias a Dios, yo no sé tú, yo no voy a estar aquí ya. Todos estos mensajes que estamos dando, ¿saben lo que son? Solamente señales de alarma. En los tiempos de Noé, 120 años, este mensaje de la gracia de Dios, Noé, arrepiéntanse, 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 arrepiéntanse. 120 años. Y llegó un momento, porque siempre llega el momento de Dios, donde Dios le dijo a Noé, Noé, métete al arca con tu esposa, tus 3 hijos y tus 3 nueras. Y yo voy a cerrar la puerta, no tú. Génesis capítulo 7. Entonces Noé se mete al arca porque es Dios el que cierra la puerta de la oportunidad. El arca representa la salvación. Solamente se salvaron 8 personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Y fue Dios el que cerró la puerta. Así será en nuestros tiempos. Dice Mateo 24:32, como en los tiempos de Noé. Vendrá la gente, Noé, ábrenos la puerta, está comenzando a caer gotas de lluvia. Creo que sí fue verdad lo que dijo Noé. Y las puertas estaban cerradas. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que cuando oigas su voz, no te endurezcas. No es cuando nosotros queremos, cuando nos vamos a salvar. El arrepentimiento, dice el libro de los Hechos, es un don de Dios. ¿Qué significa esto? Que no es cuando tú quieres, no cuando vaya en la ambulancia, hermano. Mire, pastor, ya cuando vaya en la ambulancia y siento que mi corazón se me hace así, Jesucito mío, perdóname conmigo, amén. Creo en ti y eres mi Señor y mi Salvador. ¿Sabes una cosa? No te puedes burlar de Dios, porque ese tiempo nunca te va a llegar, porque Dios sabe perfectamente bien qué es lo que tú estás pensando. Y dice, no es cuando tú quieras, es cuando oigas su voz, no te endurezcas. Hoy es el día que Dios te habla, ábrele tu corazón, porque no sabes ni siquiera si hoy en la noche vas a amanecer. Ya para acabar pronto, no sabes ni siquiera, no sabemos ninguno si amanecemos mañana. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Esto no es un chiste, esto es algo serio en tu vida. Tienes que arrepentirte de tus pecados y entregarle tu vida a Jesucristo, porque el día del juicio viene sobre el mundo. Y vemos cómo los cascos del Apocalipsis ya se escuchan en el cielo. Dice a continuación, después regresamos a Daniel. Entonces en aquel tiempo que hay la tribulación, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Veamos, por ejemplo, una profecía de Moisés en Deuteronomio capítulo 4 en el Antiguo Testamento, de lo que Dios les advirtió a Israel siglos antes que Daniel escribiera esta profecía. Deuteronomio 4, 30 y 31. Y dice así, cuando estuvieres en la angustia, esta palabra tsar, en el hebreo con T de tío, S de Samuel, tsar, es la palabra angustia en el hebreo. Cuando estés en tiempo de angustia o tribulación y te alcanzaren todas estas cosas, sí en los postreros días. Si al final de los tiempos se adelantó esta profecía, si en el tiempo de angustia que viene sobre ustedes, que se comenzó a profetizar ya por Moisés, si en esos tiempos de angustia te volvieres a Jehová tu Dios y lo oyeres, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a sus padres. Dios les advirtió a los judíos que aún los que van a estar vivos en el tiempo, en estos 7 años de tribulación, si en esos tiempos, y los que nos escuchan cuando desaparezcamos y digas, fue verdad, y tú estás y vas a través de este tiempo, si tú en ese tiempo que se viene sobre el mundo, escuchaste que millones de personas desaparecieron y que se levantó un hombre allá en Europa llamado en Medio Oriente el Anticristo, y dices, Dios mío, el pastor tenía razón, y caes de rodillas, Dios te promete que no te va a alcanzar las plagas que vienen sobre el mundo. Dios te perdonará, pero Él sabe quiénes se burlan y quiénes no se burlan, porque no podemos burlarnos de Dios. Las vidas
que van a morir en este tiempo van a alcanzar proporciones epidémicas, alcanzando casi la extinción tanto para los judíos como los gentiles. Miren lo que dice Zacarías capítulo 13, versículo 8 y 9. Zacarías 13, 8 y 9. Y acontecerá, está hablando del mismo tiempo, en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes de ella serán cortadas y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Damas y caballeros, santos de Dios, ¿cuántas personas habitamos ahorita el planeta Tierra? 7.5 billones de seres humanos poblamos el globo terráqueo. Esta es la cantidad aproximada que ahorita vivimos en el mundo en cerca de 200 naciones. 7.5 billones de personas. Cuando Cristo venga, solo 1/3 parte va a estar viva. Solo en el cuarto sello va a morir 1/4 parte. En las trompetas, Apocalipsis 9, va a morir la 1/3 parte por 4 ángeles que están atados en el río Éufrates. Y cuando Cristo venga, 1/3 parte. ¿Cuál es la 1/3 parte? Si seguimos así, de 7.5 aproximadamente, va a haber menos de 2,000 millones de personas. Para que tengan una idea qué cantidad de personas son estas, vean este ejemplo. Si contamos a la gente desde Alaska, el continente americano nada más, vamos a olvidarnos de Europa, África y el Medio Oriente y el Asia. Aquí en las Américas, si contamos la gente desde Alaska hasta la Patagonia, ¿saben cuántos habitantes habitamos? Alaska, Estados Unidos, México, Canadá, Centroamérica, Sudamérica. ¿Saben cuántos somos? 1,000 millones. 1 billón somos de personas. Y si cuando venga Cristo solamente va a sobrevivir 1 billón o 2 billones y medio, imagínense cuántos continentes van a desaparecer. Ahora sí, les adelanto, el primero que va a desaparecer va a ser el continente americano. Porque el continente americano no aparece ni Guatemala, ni Chiconcuac en la Biblia, ni Xochimilco aparece tampoco. No aparece Canadá, Alaska, Estados Unidos, México, Centroamérica y Sudamérica. Las naciones que sobrevivan cuando Cristo regrese van a ser algunas de Europa y algunas del Medio Oriente, nada más. Todas las demás continentes desaparecerán por una guerra nuclear. Y los que fueron al desayuno el día de ayer, que hablé sobre cuándo sucederá la Tercera Guerra Mundial, explicamos claramente, ¿verdad?, que la Tercera Guerra Mundial, faltan 3 guerras ahorita antes de la Tercera Guerra Mundial. Para que tengan una idea, que no nos encontramos en Reino Aventura. Ahorita viene un ataque, Salmo 83, de naciones árabes contra Israel. Viene una invasión de Rusia, Irán y Turquía y naciones del continente africano contra Israel. Viene el 4º sello de pestes y muertes y hambres. Viene la trompeta, que es la tercera parte de la humanidad. La tercera parte van a morir. Y el Armagedón, Apocalipsis 16, del 12 al 16, donde será la Tercera Guerra Mundial. Entonces todavía nos falta muchísimo para la Tercera Guerra Mundial. Se vienen guerras ahorita tremendas. Y yo creo, ¿verdad?, es mi opinión, que la próxima guerra va a ser que Rusia va a comenzar, si no este año, en los próximos meses o años, Rusia va a comenzar a mandar sus cohetes que mencionamos ayer en el desayuno, que superan las capacidades balísticas y los sistemas de defensa que tiene Estados Unidos en Corea del Sur, en el Atlántico y en Alaska. En Alaska tiene 50 ahora sí que para choques o para rayos, Estados Unidos contra los misiles. Superan los rusos ya las armas nucleares de Estados Unidos. Coreano, Kim Jong, acaba de mandar una bomba nuclear. Hace 2 meses le explotó abajo de Japón. Y de hidrógeno. La bomba que soltaron en Hiroshima y Nagasaki, 1945, el 2 de agosto, primero Hiroshima y luego Nagasaki, puertos imperiales de Japón,
tenía 1 millón de toneladas de dinamita. La cantidad de dinamita de TNT se mide por kilotones. Un kilotón es 1 millón de toneladas de dinamita. La bomba que soltó tu padrino, el de Corea del Norte, hace 3 o 4 semanas, tenía 1 millón de kilotones. Una bomba de hidrógeno. Y desde el 2016, que estamos en este año, desde febrero a nuestros días, ha explotado 5 pruebas nucleares. 5 misiles nucleares se juntaron en las Naciones Unidas para poder advertirle y amenazarlo. Oye, párale. A ninguno le hace caso. ¿Por qué? Porque él forma parte, él es en la tercera generación de una familia de desequilibrados mentales, que ahora sí les faltan 3 o 4 tornillos, donde no tienen compasión de nadie, no les importa nada, están obsesionados con la guerra, con la conquista, y no les importa, ¿verdad?, matar a toda la humanidad, porque así de loco está el mundo. Hace poco la Academia de Psiquiatría en Los Ángeles llegó a la conclusión que ya no pueden determinar ni tampoco definir quién está loco. O sea, ¿cómo se determina que una persona está cuerda y una persona tiene desórdenes mentales? Bueno, antiguamente decían el psicótico, el psicópata, es una persona que tiene mucho de la gente, es una persona, el esquizofrénico tiene múltiples desórdenes de la personalidad, el paranoico es una persona que siempre cree que todo el mundo lo están persiguiendo y que todo el mundo está contra él, son esas personas antisociales que se esconden de todos. Hay diferentes desórdenes mentales, pero ahorita es tan grande los desórdenes mentales. Escuchen esto, ¿quién creen ustedes, quién se imaginan ustedes que ha sido el factor detonante para que la humanidad se encuentre más loca que nunca? La pornografía. La pornografía. Es impresionante cómo la pornografía, o sea, los pecados sexuales, y que son los que están rampantes ahorita en todas las naciones. Más de 17 millones de sitios en internet pornográficos, donde tu mente somos como un telescopio, como una cámara fotográfica, que retratas algo, retratas mujeres, retratas escenas sexuales, esas imágenes entran y no te imaginas el daño mental que te hacen. Nos comienzan a descomponer moral y nos comienzan a descomponer mentalmente sin que te des cuenta, sin que nos demos cuenta. Y cuando vienes a la Biblia y tratas de entender algo o leer la Biblia, Jesucito mío, mis compañeros, ore por mi hermanito, écheme la bendición de mi matrimonio, bendiga mi casa, prospera mi trabajo, Señor. Tu mente está tan infectada sin que tú te des cuenta que el Espíritu Santo no puede guiarte, no puede dirigirte, porque es un espíritu de santidad. Dios demanda pureza de corazón, pureza sexual, si queremos caminar con Él. No juegues con Dios. Respeta a tu esposa, abstente de ver a otra mujer que no sea tu esposa, abstente de caricias con tu novio o con tu novia, abstente de programas de televisión, de comprar revistas pornográficas o videos. Híncate y pídele perdón a Dios y saca todo eso de tu mente, y no te imaginas la prosperidad que vendrá a tu vida. Hace poco estuvo en la cámara de gases un hombre llamado Ted Bundy en Florida. Bueno, hace algunos años. Ted Bundy, con B grande y con Y. Este hombre violó a 18 jovencitas. Las violó y las mató. Cuando el FBI comenzó a buscar quién era esta persona, pues estaban buscando a uno con cara así, ¿verdad?, de degenerado y todo. Y total que encontraron al perpetrador de todas estas crímenes y abusos sexuales, y era un hombre como un artista de cine, muy bien parecido, un hombre muy bien parecido, que se vestía muy bien, su buen coche, etcétera, etcétera. Total que lo agarraron, ¿verdad? Y entonces lo metieron a la cárcel. Y un cristiano, el doctor James Dobson, psicólogo cristiano que vive todavía, casi ya tiene 90 años
el doctor James Dobson, una eminencia en la psicología cristiana y un hombre de Dios, lo fue a visitar. 3 días antes que lo metieran a la cámara de gases, a Ted Bundy, y le preguntó a Ted Bundy: ¿cómo comenzó tu vida, hijo? Le dijo James Dobson, ¿cómo comenzó tu vida para que tú llegaras a este grado? O sea, eres una persona bien parecida. Eres una persona, creo que era abogado, tenía una profesión, tenía su buen coche, su buena casa. ¿Cómo es posible que tenías en el closet, escondida, otra personalidad totalmente a la que proyectabas en el mundo? ¿Qué les quiero decir con esto? Que estamos rodeados de cantidad de personas que tú no conoces, que tienen vidas dobles. Puede ser tu novio, puede ser tu novia, puede ser la amiga en el trabajo. Que caras vemos, corazones no sabemos. Estamos invadidos de un ejército de personas endemoniadas, seducidas por la pornografía y por las pasiones, que tienen personalidades completamente escondidas y que son una cara en su oficina, una cara en su trabajo, otra cara aquí tienen cara de San Clodomiro y de Santa Rita de Casia, etcétera, etcétera. Y Ted Bundy le contestó al doctor Jobson: comencé con la pornografía a los 13 años de edad. Y llegó un momento, decía Ted Bundy, porque se convirtió aparentemente, de acuerdo al doctor Jobson, solamente en el cielo sabremos si es verdad, dijo Ted Bundy: después, cuando comencé a ver la pornografía, supe que un espíritu de seducción me había seducido y se convirtió en una obsesión. No podía pasar una semana o 2 semanas sin que yo comprara o un video o una revista del Playboy o de las cochinadas que venden por ahí en el mercado. Y llegó el momento en que comencé a ver a las mujeres y esa la quiero. Y lo que vi en la pornografía lo deseo. Y comencé a tratar de repetir lo que vi en la pornografía y me di cuenta que no podía dejar a esas mujeres, las tenía que matar. Vino otro espíritu acompañando al de seducción y a la desintegración moral, y vino el espíritu de asesinato. Porque los espíritus son como primos hermanos. Cuando es el espíritu del latrocinio, viene el del ladrón junto, o viene el del asesinato junto. Cuando tienes amargura y no perdonas a nadie, viene el de rencor, viene el de odio, después el rencor se vuelve en odio, y así se te van acomodando entidades espirituales que son reales como tú y como yo, que comienzan a atormentar tu mente. Tú no lo sabes, pero la Biblia nos los revela y nos corre las cortinas y nos muestra el peligro en que nos encontramos. Y solo los que creen estas palabras y los que creen la palabra de Dios son libres, porque el día que conozcas la verdad te hará libre, dijo Jesucristo. Muy bien. Entonces, una tercera parte de la humanidad sobrevivirá, y es increíble el estado de deshumanización en que el mundo se encuentra ahorita. Es increíble el estado de deshumanización en que el mundo se encuentra. Acabo de enterarme que ese famoso grupo terrorista ISIS ya no le han quitado el nombre de terroristas. Ahora ya son monstruos. ¿Saben lo que están haciendo? Tomando a los niños de 10, 8, 6 años y a los rehenes que tienen. Ya pasaron 2 videos que es difícil encontrarlos, pero los puedes encontrar muchas veces en el internet, aunque muchas veces no los publican, donde les enseñan a los niños a que ellos les corten la cabeza a los rehenes y jueguen fútbol con las cabezas. Con el propósito, dijo Baghdadi, el director de ISIS, de desensibilizarlos, deshumanizarlos y volverlos máquinas de matar. Y si vamos a el libro de Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 3, no lo voy a saludar rápidamente, 2 de Timoteo 3, hace 2000 años, Pablo escribió esto: porque vendrán tiempos peligrosos, y dice en los últimos tiempos, que son los que estamos viviendo. La palabra peligrosos que usa Pablo en el griego es la palabra chalepos, con CH, chalepos. ¿Saben que esa palabra, que se tradujo peligrosos, solamente aparece 2 veces en todo el Nuevo Testamento?
Y la primera vez que aparece esa palabra chalepos, peligroso, se tradujo con el endemoniado gadareno, feroz. Entonces, en los evangelios se tradujo feroz y en las cartas se tradujo peligroso. Pero la palabra es esa: vendrán tiempos feroces. ¿Qué es la ferocidad? No es la de los hombres. Nosotros supuestamente estamos guiados, ¿verdad? No por instinto, no somos animales. Usamos la razón. Los animales son guiados por instintos. Por cierto, ahorita que nos venimos aquí a México, tenemos nosotros dos perros grandanés. Uno se llama Rambo, uno son de mi hijo Caleb, y otra perrita grandanés que se llama Gracie. Y los dejamos en un hotel. En Estados Unidos hay hoteles para perros. No se preocupen, no estamos en México. Y allá, bueno, vas tú ahí, ¿verdad? Y les pagas, tienen suites con aire acondicionado y te dicen qué alimento quieres que les des, si quieres que te los paseen, si quieres que les corten las uñas, si quieres, bueno, es impresionante, ¿no? Y todo de acuerdo, ¿verdad? Es lo que te cuesta. Bueno, ayer estaba mi esposa y yo antes de acostarnos, y recibo una llamada, se llama PetSmart, de la tienda de perros ahí en Dallas, y me hablan: oiga, señor Alducin, sí, a sus órdenes, pues queremos acusar, les voy a decir el lenguaje con el que me hablaron. Queremos acusar a su perro de agresión, porque acaba de morder a otro perro y usted tiene que pagar. La política de aquí es que usted tiene que pagar los daños que el perro haga. Y le contesté: no voy a pagar ni $1, les dije, porque es responsabilidad de ustedes. ¿Con quién andan juntando a mi perro? Bueno, la señorita se asustó la señorita. Y en Estados Unidos, para que también entiendan, los perros no son como en México. Allá un perro es un familiar de tu casa y lo cuidas como un hijo. Y forma parte de tu familia. Y cuidado que tú maltrates un perro en Estados Unidos, porque te vas a la cárcel con todo y chivas. Total que la señorita se asustó y le dije: yo quiero hablar con el gerente aquí de PetSmart. Y ya pasaron como un minuto. Y este es de risa, ¿verdad? Y contesté el teléfono: sí, el señor Alducin, a sus órdenes. Oiga, pues me están reportando. Quiero decir que, me dice, permítame tantito. Y pasó otro minuto y vuelve otra vez el gerente, sin descolgar yo, a hablarme. Mire, acabamos de hacer una investigación y hicimos un juicio sobre su perro. Yo no me la acababa. Perdón, estoy oyendo, I'm sorry, I'm hearing you, okay? Estoy oyendo bien. Me dice: sí, mire, aquí hay una política que si un perro, descubrimos que el perro que el Rambo, o sea, el perro de nosotros, mordió al otro perro, lo mordió porque a Gracie, la otra perrita que la acompaña, lo quería morder. Entonces el Rambo lo mordió para defender a la otra perrita, y como fue en defensa propia, no hay daños. Dios mío. Mi esposa y yo nos reímos como 10 minutos. Dije: Dios mío, es increíble que en el siglo XXI, juicio contra perros con testigos. Sí, ya hubo un testigo que vio que Rambo realmente fue para defender a la perra que está con él. Y mi esposa: gracias a Dios voy a querer más a Rambo ahora, dijo. Bueno, estas cosas están sucediendo en el mundo, ¿verdad? Pero esta ferocidad, los perros y los animales son guiados por la ferocidad. Los seres humanos somos guiados por instintos. Lo que Pablo está diciendo es lo siguiente: que antes de que venga Cristo se va a deshumanizar tanto la gente que se va a desintegrar el carácter de los seres humanos. Vendrán tiempos peligrosos y lo primero que Pablo menciona es: habrá hombres amadores de sí mismos. El más grande daño que el Espíritu Santo ve y percibe desde el cielo es cuando un ser humano se centra en él. Mis intereses, tú no me haces feliz, me divorcio porque me casé para que me hicieras feliz. Yo a ti no, tú me tienes que hacer feliz. Y yo, y a la gente comienzo a verla como mis siervos, mis esclavos, mis sirvientes. Si tú me sirves, ¿verdad? Bien, si eres mi amigo. Si no eres mi amigo, si te metes en la cárcel, ya ni siquiera te voy a ir a visitar. Y comenzamos a centrarnos en nosotros, en nuestra vida y en nuestro corazón, y nos comenzamos a desensibilizar. Y esto es lo opuesto que Cristo nos vino a enseñar. El que quiera ser el más grande entre ustedes,
Quita tus ojos de tu vida. Quita tus ojos de tus intereses. Ay, me siento lástima. Ay, pobre de mí. Ay, esto y el otro. Huye de ese espíritu de la lástima y vive para los demás y serás feliz. El que sirve a los demás es el feliz. Ese es el grande en el reino de Dios. Porque somos una humanidad centrados en nosotros. Y nos comenzamos a absorber en nosotros y nos olvidamos de todos los demás. Y es el peligro de los gobernantes, el peligro de los líderes en cualquier empresa que nada más ven sus intereses. Yo. ¿Qué pueblo, ni qué pueblo, qué familia? Tú ya estás gorda, me voy con una muchacha más joven, etcétera, etcétera. Todo yo, todo mi interés, toda mi felicidad. Y tenemos que morir a eso. Y cuando morimos a eso, ganamos y salvamos nuestra vida. Porque el que quiera salvar su vida la va a perder. Y el que la pierda por causa de mí, la salvará, dijo Jesucristo. Y cualquiera que no carga su cruz y se niega a sí mismo y me sigue, no podrá ver el reino de Dios. Marcos capítulo 8. Entonces nos damos cuenta que nos encontramos ya en esta sociedad, una sociedad deshumanizada, donde ahora se está redefiniendo el matrimonio por el amor de Dios. Ahora se está redefiniendo la familia. Acabo de leer hoy en la mañana que en el Ecuador un matrimonio transgénero acaban de tener un hijo. ¿Qué significa esto? Una persona, un jovencito los dos, dijo: no, yo no soy hombre, soy mujer. Y la que era mujer es hombre, la que era mujer y si es hombre, se embarazó con cuerpo de hombre, pero siendo mujer, y la otra es su amante. El niño, yo le preguntaba a mi esposo en la mañana: oye, ¿y cómo le va a llamar? A su mamá está vestido de hombre, porque ella dice que no es hombre, que es mujer. O sea, fue la que lo tuvo el niño. ¿Cómo le va a llamar? ¿Papá o mamá? ¿Quién de ustedes dos va a decir a los otros: ontoy? Qué increíble, pero ahorita no, somos felices que el bebé por aquí y por allá, y esto y el otro. No saben el daño tan tremendo que esa pobre criatura le han hecho. Y Jesús dijo que más vale que se amarren una piedra en el molino los seres humanos que lastimen a un niño. Más les vale, porque toda la condenación del infierno vendrá sobre sus vidas. Las maldiciones más grandes de la Biblia vienen sobre los que maltratan y violan a los niños o los lastiman psicológicamente, aunque ahorita digan que son felices. Y finalmente dicen en Daniel capítulo 12: entonces muchos de los que duermen en el polvo serán despertados, versículo 2, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Dice versículo 1 que en ese tiempo de la tribulación muchos serán libertados, muchos judíos. Repito, Jesús dijo: huyan a los montes, se van a ir a Petra. Vamos a ver los versículos que citan a Petra con la palabra de Boshra en el hebreo, y van a estar escondidos ahí. Y más adelante, ya vamos a ver en las próximas clases, que de aquí en adelante las profecías que quedan del versículo 3 al versículo 13 del capítulo de Daniel son las profecías más profundas que encontramos en la Biblia, porque nunca en todo el Antiguo y el Nuevo Testamento se citan los meses y los días que habrá en los finales tiempos cuando Cristo aparezca. Por ejemplo, vamos a hablar que cuando Cristo regrese a los 7 años, al terminar los 7 años, viene Jesucristo con nosotros. Mientras la tribulación aquí está en el mundo, los 7 años, nosotros estamos en el cielo. 1 Corintios 3, Romanos 14, 10, en el tribunal de Cristo. Cuando bajemos con Cristo, comienza el milenio. Pero se agregan 75 días, lo vamos a ver en Daniel al final, los últimos versículos, 75 días a los 7 años de tribulación. ¿Para qué serán esos 75 días? La próxima clase lo vamos a descubrir. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y queremos aprovechar, Señor, Padre eterno que estás en el cielo, de orar por México. Señor, te pedimos por nuestro presidente Enrique Peña Nieto, que tú le des sabiduría, y al gabinete que forme este gobierno para gobernar esta nación. Intercedemos y te pedimos, Jesús, que las leyes que sean legisladas en la actual Cámara de Senadores, por senadores y diputados,
no lastimen a tu iglesia. Te pedimos, Señor, que nos des gracia de seguir libremente proclamando este mensaje de libertad. Este mensaje que es un mensaje integrado de la verdad absoluta que existe y que se llama Jesucristo. Te pedimos, Señor, que a cada gobernante de cada estado de la República Mexicana tú lo guíes. Permítenos ser la influencia y la sal, el testimonio de nuestras vidas, para que México pueda ser transformado y vivamos en paz. Y si tú en esta mañana, y los que nos escuchan por las redes sociales, no le has abierto tu vida a Jesucristo y no lo has invitado a tu vida como Señor, ni ha habido un momento en tu vida que te hayas arrepentido de tus pecados, hazlo en este momento, que tu corazón está tan preparado por el Espíritu Santo. Y dile estas palabras: te pido perdón por mis pecados, Señor Jesús. Creo que en esa cruz pagaste con tu sangre por ellos. Era una cuenta de pecado que nunca mis buenas obras ni mis sacrificios hubieran jamás podido pagar. Gracias porque esta gracia que tú me das de aceptarme tal como soy, de pecador, es porque me amas y porque quieres lo mejor para mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento sinceramente de mis pecados y dame el poder de vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias a Dios por la Biblia. Gracias a Dios por este mensaje integrado. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra de Dios. Nos ponemos de pie para recibir la bendición pastoral. Los que gusten hacerlo lo pueden hacer. Que Dios bendiga tu vida y que Dios bendiga tu matrimonio y que Dios bendiga el fruto que llevas en tu vientre, para que esa criatura nazca en el temor de Jehová, con un padre y con una madre que te conozcan, Señor. Bendecimos a tus padres, bendecimos a tus hermanos y a tus familiares, bendecimos tu trabajo. Que Dios te prospere en la medida en la que tú creces en la gracia y el conocimiento de Dios. Que Dios te guarde cuando salgas a la calle de todo mal. Que envíe sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Y que cada noche que regreses a tu casa le des gracias a Dios, porque la familia es el tesoro más grande que Dios nos ha dado. Les bendecimos con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, para que guarde tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.